Muy buenas familia merengue. En este vídeo tenemos 3 noticias muy importantes sobre nuestro amado club. Pero antes, dale al me gusta y suscríbete al canal para saber todo sobre el Madrid. Vamos a la primera. El Real Madrid está dispuesto a romper el mercado como nunca antes. No es un rumor menor. No es una filtración interesada. Es una idea real, meditada, trabajada en silencio y cargada de consecuencias históricas. En los despachos de Chamartín vuelve a pronunciarse un nombre que cambia jerarquías, que altera equilibrios y que obliga a repensar todo el proyecto deportivo: Erling Haaland. El delantero más intimidante del fútbol europeo vuelve a situarse en el centro del tablero. Y esta vez, el Real Madrid no observa desde lejos. La promesa es clara y contundente. Si Florentino Pérez decide activar este movimiento, el fútbol europeo entrará en una nueva era. Una era de poder ofensivo absoluto. Una era que nadie está contando del todo. Porque detrás del interés por Haaland no hay solo goles. Hay una visión. Hay una obsesión. Y hay una convicción profunda: el Real Madrid no quiere competir. Quiere dominar. En el club blanco existe una idea que se repite en voz baja, pero con una seguridad inquietante. Para marcar época, para gobernar Europa durante años, no basta con talento joven ni con proyectos a medio plazo. Hace falta juntar a los mejores en su punto máximo. Hace falta intimidar antes de jugar. Hace falta imponer respeto desde el túnel de vestuarios. Y ahí aparece el nombre de Erling Haaland como una pieza casi perfecta. Potencia física descomunal. Capacidad goleadora constante. Personalidad competitiva. Y una regularidad que muy pocos delanteros pueden sostener temporada tras temporada. En el Real Madrid no se habla de Haaland como un fichaje más. Se habla como de un jugador que define ciclos. Como de una figura que cambia la forma en la que los rivales plantean los partidos. Como de un delantero que obliga a reorganizar defensas enteras antes incluso de que ruede el balón. Pero el verdadero punto de inflexión aparece cuando se cruza otro nombre clave en esta historia: Kylian Mbappé. En Chamartín creen que la combinación Mbappé-Haaland sería algo nunca visto. No una dupla cualquiera. No una suma de estrellas. Sino un ataque diseñado para decidir finales, eliminar gigantes y convertir cada partido grande en una amenaza constante. Velocidad, desborde y desequilibrio por un lado. Fuerza, definición y presencia total en el área por el otro. Un ataque que no se negocia. Un ataque que no se discute. Un ataque que simplemente se sufre. Pero aquí es donde empieza el verdadero conflicto. Porque soñar es fácil. Ejecutar este plan es otra cosa muy distinta. El primer muro es evidente y nadie en el Real Madrid lo ignora. El Manchester City no quiere vender. No necesita vender. Y no tiene ninguna urgencia económica. En Inglaterra asumen que Haaland es mucho más que su delantero. Es su imagen. Es su proyecto. Es su símbolo. Por eso, cualquier conversación empieza en cifras fuera de mercado. Fuera de lógica tradicional. Fuera del alcance de la mayoría de clubes. En los entornos financieros del fútbol europeo se maneja una cifra que se repite con insistencia: 200 millones de euros. Y eso solo para sentarse a hablar. No es un precio inflado por capricho. Es el valor de un jugador en plena madurez deportiva. Es el coste de asegurar goles durante una década. Es el impacto mediático de una figura global. A diferencia de otros fichajes galácticos del pasado, Haaland no llegaría como promesa. Llegaría como realidad consolidada. Como uno de los futbolistas más determinantes del planeta. Y eso cambia todo. Pero el traspaso es solo el principio del problema. El verdadero terremoto llega cuando se analiza el coste total de la operación. El salario de Haaland está entre los más altos del fútbol mundial. Un contrato largo, con primas, variables, bonus y comisiones, puede disparar la inversión global hasta cifras cercanas a los 500 millones de euros. 500 millones. Una cifra que obliga a replantear estructuras internas. Que obliga a revisar jerarquías salariales. Y que pone a prueba el modelo económico del club. En el Real Madrid lo saben. No hay ingenuidad. No hay improvisación. Florentino Pérez es plenamente consciente de que esta no es una operación más. Es una apuesta que define su legado. Una decisión que puede consolidar una dinastía o abrir un debate interno profundo. Por eso, el análisis es minucioso. Cada escenario se estudia. Cada variable se pone sobre la mesa. El impacto deportivo inmediato es evidente. Pero también se mide el mensaje institucional. El golpe sobre la mesa. La advertencia al resto de Europa. Mientras algunos clubes ajustan cuentas, el Real Madrid se plantea reunir al delantero más temido con el atacante más desequilibrante del mundo.
Una diferencia de ambición que no pasa desapercibida. Y aquí surge una pregunta incómoda que empieza a circular en los pasillos del fútbol europeo. ¿Está el Real Madrid dispuesto a romper sus propios límites económicos para asegurar el dominio total? El verano aparece en el horizonte como un punto de no retorno. Si el club decide ir con todo, no habrá marcha atrás. Se romperán moldes. Se asumirán riesgos. Y se escribirá una de las páginas más ambiciosas de la historia del mercado. Haaland está en el radar. El deseo existe. El sueño está vivo. Ahora la pregunta no es si el Real Madrid quiere al noruego. La pregunta es hasta dónde está dispuesto a llegar para conseguirlo. Y esto, atención, no ha hecho más que empezar. Si te interesa entender lo que se mueve de verdad en los despachos del Real Madrid, suscríbete ahora mismo al canal, deja tu me gusta y comenta qué opinas de esta posible operación. Tu opinión es clave para seguir destapando todo lo que todavía no se está contando. La historia de Erling Haaland y el Real Madrid no se entiende sin mirar más allá de las cifras. Porque aquí no se trata solo de dinero. Se trata de poder. Se trata de jerarquía. Y, sobre todo, se trata de decidir quién manda en el fútbol europeo durante la próxima década. En el entorno del Real Madrid hay una sensación que se repite con insistencia. El club ha vuelto a colocarse en una posición de ventaja estructural frente a sus grandes rivales. Estadio renovado. Ingresos en crecimiento. Plantilla joven, competitiva y con margen de mejora. Ese contexto explica por qué una operación que parece imposible para casi todos, en Chamartín se analiza como una posibilidad real. Florentino Pérez no piensa en Haaland como un gasto. Lo piensa como una inversión de poder. Como una pieza que garantiza goles, títulos y visibilidad global durante años. Y aquí aparece un elemento clave que rara vez se menciona en público. El momento histórico. El Real Madrid entiende que el fútbol europeo está entrando en una etapa de transición. Algunos gigantes tradicionales atraviesan crisis económicas. Otros están atrapados en proyectos inestables. Y varios dependen de estructuras financieras externas que generan dudas a medio plazo. En ese escenario, el club blanco quiere dar un golpe definitivo. No uno simbólico. Uno real. Juntar a Haaland y Mbappé no solo sería una decisión deportiva. Sería una declaración de intenciones. Un mensaje directo al resto de Europa. El centro del poder vuelve a estar en Madrid. Mientras tanto, la comparación con el gran rival es inevitable. Al otro lado, el proyecto se construye desde la necesidad, con ajustes constantes y decisiones condicionadas por la urgencia. En el Real Madrid, en cambio, la planificación parte desde la fortaleza. Esa diferencia explica por qué en unos despachos se sueña con supervivencia y en otros con hegemonía. Pero no todo es euforia interna. Dentro del club también existen voces prudentes. Personas que recuerdan que un movimiento de este calibre altera equilibrios delicados. La estructura salarial es uno de ellos. La convivencia de estrellas exige una gestión impecable. Y la historia demuestra que no siempre es sencillo mantener la armonía cuando se concentran tantos egos y tanto peso mediático. Florentino Pérez lo sabe mejor que nadie. Ya ha vivido etapas de máximo brillo y momentos de ajuste doloroso. Por eso, esta vez, la decisión se toma sin impulsos. Cada escenario está siendo estudiado. Desde el impacto en el vestuario hasta la proyección a 5 y 10 años. Desde el retorno comercial hasta la respuesta deportiva en los partidos grandes. Porque Haaland no es solo un goleador. Es un factor psicológico. Un jugador que condiciona planteamientos, que genera miedo y que reduce el margen de error del rival al mínimo. La gran pregunta que circula en los pasillos del fútbol europeo es clara. Si el Real Madrid da este paso, ¿quién puede competir de verdad? El Manchester City resiste. Sabe que perder a Haaland sería un golpe durísimo. Pero también entiende que, en el fútbol moderno, retener a una superestrella cuando entra en escena el Real Madrid no es sencillo. La voluntad del jugador, aunque todavía silenciosa, es un factor que todos observan. Porque cuando un futbolista de este nivel empieza a mirar hacia Madrid, el tablero cambia. El verano se acerca. Las decisiones se aproximan. Y el margen de maniobra se estrecha. El Real Madrid está ante una encrucijada histórica. Puede seguir ganando desde el equilibrio. O puede apostar por el ataque más dominante que haya visto el fútbol europeo en décadas. No es una elección menor. Es una decisión que puede marcar una era. Para bien o para mal. La pregunta queda en el aire. ¿Debe el Real Madrid asumir un riesgo económico sin precedentes para asegurar el dominio total? ¿O es más inteligente mantener el modelo actual y confiar en la evolución natural del proyecto? El debate está abierto. La historia sigue escribiéndose.
Y los próximos meses serán decisivos. Si quieres seguir entendiendo lo que se mueve realmente en el mercado y en los despachos del Real Madrid, suscríbete al canal, deja tu me gusta y participa en los comentarios con tu opinión. El Real Madrid vuelve a moverse. Sin ruido oficial. Sin comunicados grandilocuentes. Pero con una preocupación interna que ya no se puede ocultar. En Chamartín hay una certeza que incomoda. El equipo ha perdido control. Ha perdido pausa. Ha perdido autoridad con el balón en los partidos grandes. Y cuando el Real Madrid detecta un problema estructural, no mira parches. Busca soluciones definitivas. Por eso el nombre de Enzo Fernández ha irrumpido con fuerza en los despachos blancos. No como una opción secundaria. No como una alternativa de mercado. Sino como una posible piedra angular del próximo ciclo. La promesa es contundente. Si esta operación se activa de verdad, el centro del campo del Real Madrid puede entrar en una transformación profunda. Una transformación que nadie está explicando del todo. Porque el debate no es si Enzo es un gran jugador. Eso ya no se discute. El debate real es porque el Real Madrid siente ahora que lo necesita. Y la respuesta incomoda a muchos. En el club blanco existe la sensación de que el equilibrio del equipo se ha sostenido más por talento individual que por control colectivo. Partidos resueltos por chispazos. Por acciones aisladas. Por jerarquía en momentos puntuales. Pero cuando el nivel de exigencia sube, cuando el rival aprieta, cuando el contexto es hostil, aparece una carencia que se repite. Falta una figura que mande con el balón. Que ordene. Que marque el ritmo sin depender del caos. La salida progresiva de centrocampistas que marcaron una época dejó un vacío que todavía no ha sido cubierto del todo. El Real Madrid ha ganado. Ha competido. Pero internamente sabe que el dominio ya no es el mismo. Y ahí aparece Enzo Fernández como respuesta natural a ese diagnóstico. En Chamartín lo ven como algo más que un centrocampista moderno. Lo ven como un organizador con carácter. Un futbolista que no se esconde. Que pide el balón incluso cuando el partido quema. Su lectura táctica. Su precisión en el pase. Su capacidad para sostener al equipo desde la base. Todo encaja en el perfil que el Real Madrid lleva tiempo buscando. Pero hay un factor que eleva aún más esta historia. El componente emocional. En el entorno del fútbol europeo no es ningún secreto que Enzo Fernández siempre ha mirado al Real Madrid con admiración. No como un destino cualquiera. Sino como el escenario ideal para consolidarse entre los mejores del mundo. Ese deseo, aunque no se exprese públicamente, pesa. Porque cuando un jugador de este nivel ve con buenos ojos vestir de blanco, las dinámicas cambian. El problema, como casi siempre, está en Londres. El Chelsea no tiene ninguna intención de regalar a su gran activo. En Stamford Bridge consideran a Enzo una pieza central del proyecto. Un futbolista alrededor del cual se construye el equipo. Por eso, la postura es firme. Si alguien quiere llevárselo, tendrá que pagar. Las cifras que se manejan en Inglaterra son claras. En torno a 120 millones de euros. Una valoración que refleja su peso deportivo, su edad y su estatus internacional. El Chelsea no siente urgencia. No necesita vender. Y eso coloca al Real Madrid ante un escenario complejo. Aquí aparece el verdadero villano de esta historia. Un mercado inflacionado. Un sistema que dispara los precios de los centrocampistas dominantes. Y obliga a los grandes clubes a tomar decisiones incómodas. Porque el Real Madrid no quiere cometer errores del pasado. No quiere pagar por desesperación. Pero tampoco puede ignorar una necesidad que ya es evidente. La comparación con el gran rival vuelve a aparecer de forma inevitable. Mientras otros proyectos ajustan sobre la marcha, el Real Madrid busca anticiparse. Busca liderar. Busca corregir antes de que la carencia se convierta en un problema mayor. Y Enzo Fernández simboliza esa anticipación. Campeón del mundo. Probado en escenarios de máxima presión. Con personalidad para asumir responsabilidades desde el primer día. No es una apuesta al futuro lejano. Es una solución inmediata con proyección. En la dirección deportiva lo saben. Este fichaje no sería uno más. Sería una declaración de intenciones. Reconocer que el centro del campo necesita un nuevo eje. Aceptar que el talento joven requiere una figura que ordene. Y asumir que el dominio también se construye desde el balón. Las conversaciones todavía son incipientes. No hay acuerdos cerrados. Pero el interés es real. Y el análisis es profundo. El Real Madrid se enfrenta a una decisión que puede marcar el rumbo de los próximos años. Invertir fuerte para asegurar control y liderazgo. O confiar en que la evolución interna sea suficiente.
El dilema está servido. La necesidad existe. Y el nombre de Enzo Fernández ya no es una casualidad en los despachos blancos. Esto no ha terminado. De hecho, apenas empieza. Si quieres seguir entendiendo qué está pasando realmente en el mercado del Real Madrid, suscríbete al canal, deja tu me gusta y participa en los comentarios con tu opinión. Tu voz es clave para seguir este debate que promete seguir creciendo. En el Real Madrid nadie se engaña. La posible llegada de Enzo Fernández no responde a una moda ni a una oportunidad puntual de mercado. Responde a una lectura interna que lleva tiempo madurando y que ahora ya no se puede esconder. El club siente que el centro del campo necesita una figura que imponga orden cuando el partido se vuelve incómodo. Cuando el rival presiona alto. Cuando el estadio aprieta. Cuando el talento individual ya no basta. Esa sensación se ha repetido en partidos clave. En noches donde el Real Madrid compite, pero no domina. Donde sobrevive, pero no gobierna. Y en Chamartín eso es una alarma. Porque el Real Madrid no se define solo por ganar. Se define por cómo gana. Por la autoridad con la que se impone. Por la sensación de control que transmite incluso en los contextos más hostiles. Ahí es donde Enzo Fernández gana peso real dentro del análisis. No se le observa solo como pasador. Se le observa como líder silencioso. Como futbolista que organiza, que corrige, que se ofrece constantemente. Como centrocampista que entiende el ritmo del juego y no se deja arrastrar por él. En un vestuario lleno de talento joven, su perfil encajaría como una pieza de equilibrio. No para apagar virtudes, sino para potenciarlas. En el Real Madrid creen que el talento necesita estructura para brillar de verdad. Y ahí aparece el argentino como un posible eje alrededor del cual construir. Pero esta operación no está exenta de tensiones internas. Porque el desembolso sería elevado. Muy elevado. 120 millones de euros no son una cifra menor. Exigen convicción total. Exigen certeza deportiva. Y exigen una planificación a largo plazo que justifique cada euro invertido. Florentino Pérez y su entorno no quieren repetir errores. No quieren fichajes que ilusionen hoy y condicionen mañana. Por eso, cada informe es analizado con lupa. Impacto inmediato. Proyección futura. Encaje táctico. Peso en el vestuario. Todo cuenta. Y aquí surge una pregunta que empieza a dividir opiniones incluso entre el madridismo. ¿Debe el Real Madrid pagar ese precio por un centrocampista, por muy completo que sea? La comparación con otros grandes movimientos del mercado vuelve a escena. Mientras algunos clubes gastan sin red, el Real Madrid quiere gastar con sentido. Pero el problema es que el mercado actual castiga la prudencia. Los organizadores de alto nivel son escasos. Y cuando aparecen, se pagan caro. El Chelsea lo sabe. Y juega con esa ventaja. En Stamford Bridge no hay prisas. Saben que Enzo es uno de sus grandes activos. Y también saben que su salida solo se contemplará si el precio compensa el golpe deportivo. Pero hay un factor que incomoda al club inglés. La voluntad del jugador. Porque cuando un futbolista empieza a imaginarse vestido de blanco, el contexto cambia. No públicamente. No de forma inmediata. Pero sí en el trasfondo de las negociaciones. El Real Madrid confía en ese elemento. No como arma de presión agresiva. Sino como una realidad del fútbol moderno. Si Enzo Fernández considera que su ciclo en Londres puede cerrarse para dar un salto definitivo, el escenario se abre. Y en Chamartín están preparados para leer ese momento. No habrá movimientos impulsivos. No habrá gestos desesperados. Pero tampoco indiferencia. El Real Madrid sabe que está ante una posible oportunidad estratégica. Una de esas operaciones que no solo corrigen el presente, sino que ordenan el futuro. Invertir en Enzo significaría asumir que el próximo ciclo del club pasa por recuperar el control del juego. Por mandar desde el centro del campo. Por volver a imponer ritmo y jerarquía con el balón. La decisión no está tomada. Las conversaciones seguirán. Los números se ajustarán. Las voluntades se medirán. Pero una cosa es segura. El nombre de Enzo Fernández ya no es una especulación lejana en el Real Madrid. Es un debate interno real. Serio. Y con consecuencias profundas. El mercado se acerca. Las fichas empiezan a moverse. Y el centro del campo blanco vuelve a estar en el centro de todas las miradas. Nada está cerrado. Pero nada es casual. Si quieres seguir entendiendo qué decisiones pueden marcar el futuro del Real Madrid, suscríbete al canal, deja tu me gusta y participa en los comentarios con tu opinión. El debate está abierto y esto todavía tiene mucho por contar. El Real Madrid vuelve a estar en el centro de la tormenta.
No por un fichaje. No por una eliminación. Sino por una decisión que ha sacudido los cimientos emocionales del club y ha reabierto un debate eterno: la cultura de la exigencia extrema. La destitución de Xabi Alonso no fue una más. No pasó desapercibida. No se digirió con normalidad. Y mucho menos fuera de España. Porque cuando un entrenador con prestigio, identidad madridista y proyección es apartado tras apenas medio año, el mensaje trasciende resultados. Habla de poder. Habla de urgencia. Habla de un modelo que no espera a nadie. Y en ese contexto, una voz autorizada decidió hablar. Jürgen Klopp. No un opinador cualquiera. No un exjugador reciclado en tertulias. Sino uno de los entrenadores más influyentes del fútbol moderno. Hoy alejado del banquillo, pero con una mirada privilegiada sobre cómo funcionan los grandes clubes desde dentro. Sus palabras no fueron incendiarias. Pero fueron demoledoras. Klopp admitió que la noticia le impactó. Que su primera reacción fue de sorpresa. Incluso de incredulidad. Pero acto seguido, llegó la comprensión. Porque el Real Madrid no funciona como el resto. Nunca lo ha hecho. En su lectura, el club blanco vive instalado en un nivel de exigencia que no admite contextos ni matices. Aquí no basta con competir. No basta con haber ganado antes. No basta con tener crédito. Aquí manda la clasificación. Manda la sensación de control. Manda la autoridad inmediata. Y si eso falla, no hay escudos emocionales. Klopp recordó un precedente que pesa como una losa en la historia del club. Jupp Heynckes. Campeón de Europa. Destituido poco después. Un ejemplo que resume una idea brutal, pero coherente dentro del universo blanco. En el Real Madrid, el pasado no compra el presente. Por eso, según Klopp, la salida de Xabi Alonso no es un accidente. Es una consecuencia lógica de un sistema que vive en modo urgencia permanente. Y aquí aparece el primer gran conflicto narrativo. Xabi Alonso no era un entrenador cualquiera. Era una apuesta de identidad. De continuidad. De ADN. Su etapa previa en Alemania había sido brillante. Su llegada generó ilusión. Y su figura conectaba con la grada y con el vestuario. Pero eso no bastó. La tabla no acompañaba. Y en el Real Madrid, cuando la tabla no acompaña, el reloj corre más rápido que en ningún otro sitio. Klopp lo explicó con una frase que resonó con fuerza en los despachos del fútbol europeo. En Madrid, los tiempos son distintos. Esa frase lo resume todo. Mientras otros clubes hablan de procesos, de adaptación y de proyectos a medio plazo, el Real Madrid vive instalado en el ahora. En el resultado inmediato. En la sensación de dominio semanal. Y esa cultura, que tantos títulos ha dado, también deja heridos por el camino. La elección de Álvaro Arbeloa como sustituto no fue casual. Una apuesta interna. Un hombre de la casa. Conoce el entorno. Entiende la presión. Y acepta las reglas del juego sin condiciones. Para Klopp, ese movimiento encaja con la lógica institucional del club. Reducir riesgos. Apostar por alguien que sabe dónde está sentado. Pero el alemán no se quedó solo en el análisis. Lanzó un mensaje que muchos interpretaron como una advertencia elegante. Cuando se despide a un entrenador, dijo, es imprescindible tener claro al siguiente. No uno ideal. Uno realista. Aquí apareció un nombre que flotaba en el ambiente. Pep Guardiola. Klopp fue claro sin necesidad de nombrarlo directamente. Soñar con fichajes imposibles no siempre es una buena estrategia. Especialmente en clubes donde cada decisión se amplifica hasta el extremo. Su reflexión fue leída como un aviso contra la improvisación. Contra la tentación de dejarse llevar por el ruido mediático. Contra los cantos de sirena que no siempre se corresponden con la realidad. No fue una crítica directa. Pero el mensaje llegó. El Real Madrid vive bajo una lupa permanente. Cada movimiento es analizado. Cada silencio es interpretado. Y cada decisión genera debate global. Klopp entiende ese ecosistema. Y por eso su lectura tiene peso. También contextualizó la situación dentro del campeonato español. Una liga donde la presión no da tregua. Donde un mal inicio condiciona toda la temporada. Donde el margen de error es mínimo, incluso para los gigantes. Esa combinación de entorno mediático, exigencia interna y cultura histórica explica decisiones que desde fuera parecen extremas. Pero dentro, son coherentes. La pregunta que empieza a circular ahora es incómoda. ¿Hasta qué punto este modelo sigue siendo sostenible en el fútbol actual? ¿Puede el Real Madrid seguir devorando entrenadores sin pagar un precio a largo plazo? Klopp no respondió a eso. Pero dejó el debate abierto.
Y lo más interesante es que, al hablar del club blanco, también habló de sí mismo. Cuando le preguntaron por su futuro, negó nerviosismo. Dijo sentirse cómodo en su rol actual. Lejos del banquillo. Sin urgencias. Pero dejó una frase que no pasó desapercibida. No ahora. Pero tampoco nunca. En el universo del Real Madrid, ese tipo de frases nunca son inocentes. El debate está servido. La cultura de la exigencia vuelve a estar en el centro de todo. Y la figura de Klopp observa desde la distancia, pero con atención. Esto no se ha cerrado. Ni mucho menos. Si quieres seguir entendiendo qué hay detrás de las decisiones más duras del Real Madrid y cómo se leen desde fuera, suscríbete al canal, deja tu me gusta y participa en los comentarios con tu opinión. La historia continúa. El eco de las palabras de Jürgen Klopp no se apagó con el paso de los días. Al contrario. Resonó con más fuerza cuanto más se analizó la situación interna del Real Madrid. Porque cuando alguien como Klopp habla del club blanco, no lo hace desde la ignorancia ni desde el oportunismo. Habla desde la experiencia. Desde haber competido contra él. Desde entender lo que significa gestionar un vestuario de élite bajo presión constante. Y su lectura dejó una sensación inquietante. El Real Madrid no vive ciclos. Vive estados de emergencia controlada. Esa es la gran diferencia con el resto de Europa. Mientras otros clubes protegen procesos, el Real Madrid protege una idea superior. Ganar ahora. Siempre ahora. Cueste lo que cueste. La destitución de Xabi Alonso se convirtió así en algo más que un cambio de entrenador. Se transformó en un síntoma. En una señal de que el club no está dispuesto a esperar ni siquiera a los suyos. Porque Xabi no era un técnico externo. Era casa. Era identidad. Era continuidad histórica. Y aún así, cayó. Eso envía un mensaje brutal al ecosistema del fútbol. Aquí nadie está a salvo. Aquí no hay escudos emocionales. Aquí manda el rendimiento inmediato. Klopp lo entiende. Y por eso no juzga. Explica. Pero su explicación deja una grieta abierta. El fútbol moderno está cambiando. Los jugadores piden estabilidad. Los entrenadores reclaman tiempo. Los proyectos necesitan coherencia para sostenerse. ¿Puede el Real Madrid seguir siendo una excepción permanente? Esa es la pregunta que flota ahora mismo en el ambiente. La elección de Álvaro Arbeloa refuerza una idea clara. El club busca control interno. Alguien que no discuta el sistema. Alguien que conozca las reglas antes de sentarse en el banquillo. No es una apuesta romántica. Es una apuesta funcional. Arbeloa sabe dónde está. Sabe lo que se exige. Y sabe que el margen de error es mínimo. Eso tranquiliza a la directiva. Reduce fricciones. Y gana tiempo. Pero también revela algo más profundo. El Real Madrid no está en fase de experimentos. Está en fase de resultados. Por eso las palabras de Klopp sobre la planificación son tan relevantes. Cuando se despide a un entrenador, hay que tener claro al siguiente. No al ideal. Al posible. Ese matiz es clave. Durante años, el nombre de Pep Guardiola ha flotado como una fantasía recurrente. Un deseo mediático. Un titular fácil. Klopp desmonta esa narrativa sin necesidad de atacar. Recordando que los grandes clubes no pueden vivir de sueños imposibles. Que la planificación exige realismo. Especialmente cuando cada decisión se multiplica a nivel global. El Real Madrid lo sabe. Y por eso, más allá del ruido, actúa con frialdad. La Liga Española, además, no perdona. Un mal arranque no se corrige con discursos. Se corrige con puntos. Y cuando los puntos no llegan, las decisiones se aceleran. Eso explica muchas cosas. No todas. Pero muchas. Ahora bien, el debate de fondo sigue abierto. ¿Es sostenible esta cultura de urgencia eterna? ¿Puede un club seguir ganando sin dar margen a los procesos? ¿O el fútbol actual acabará pasando factura incluso a los gigantes? Klopp no responde. Pero deja la puerta abierta al debate. Y deja otra puerta entreabierta. La suya. No ahora, pero tampoco nunca. En el contexto del Real Madrid, esa frase no es inocente. Nunca lo es. No significa negociación. No significa contacto. Pero significa respeto mutuo. Significa que el club blanco sigue siendo un punto de atracción incluso para quienes hoy no buscan banquillo. Eso, en sí mismo, ya dice mucho. El Real Madrid sigue siendo el lugar donde todo se magnifica. Donde cada decisión genera ondas. Donde cada palabra pesa más. La destitución de Xabi Alonso no será la última polémica.
Ni la reflexión de Klopp será la última voz autorizada en pronunciarse. El club seguirá avanzando. Con firmeza. Con dureza. Con una exigencia que no entiende de pausas. La pregunta es quién resistirá ese ritmo. ¿Y durante cuánto tiempo? El debate queda abierto. La historia sigue escribiéndose. Y los próximos capítulos prometen más tensión, más decisiones drásticas y más ruido alrededor del banquillo más exigente del mundo. Si quieres seguir de cerca todo lo que ocurre realmente en el Real Madrid, suscríbete al canal, deja tu me gusta y participa en los comentarios con tu opinión. Y ahora haz clic en la noticia que está apareciendo en pantalla para continuar con el siguiente capítulo de esta historia que, claramente, está lejos de terminar.